Muy buenas tardes, 25 de agosto del 2024. Estamos muy agradecidos de tener una amable respuesta al video de este viernes por parte de un colega y amigo de la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a quien debo de agradecer a mi colega y amigo Rodrigo Gamaliel, con quien he tenido ya meses, días, quizá hasta un par de años de muchas discusiones intelectuales entre él y yo. Él es un gran abogado al cual respeto y admiro, y que es un gran intelectual del lado políticamente opuesto al que yo he defendido durante años, desde mis 15 años hasta la actualidad, a mis 42. Correcto, tomo como buen punto el que quizá el poner de ejemplo a otros países, concretamente uno polémico de Sudamérica, puede ser una mala técnica, una mala jugada política. Entonces, aquí sorte lo bueno o lo alentador, que México, a través de esta reforma judicial, donde se van a elegir desde jueces de distrito hasta los ministros de la Corte, puede llegar a ser un ejemplo o un aliento hacia la comunidad internacional incluso. O sea, podemos llegar a ser los mexicanos un gran ejemplo de lo que es democratizar un poder que al menos hasta ahora, hasta el día de hoy en México, sigue siendo parte fundamental de la decisión del Ejecutivo. Es decir, sabemos que por las ternas que presenta el Ejecutivo, vienen ahí los favoritos de algún presidente de la República, hablemosle tal cual, o en el caso de los tribunales superiores de justicia, los favoritos de los gobernadores, y que después de dos intentos de votar la terna, ya el Ejecutivo, o sea, estatal o nacional, por voluntad propia, por dedazo, impone al ministro, o en el caso de los ejemplos al magistrado en cuestión, que va a ocupar el lugar vacante. Entonces vamos a poder ser un gran ejemplo los mexicanos de cómo democratizar lo que hasta ahora no ha sido democratizado jamás, al menos en la historia mexicana, que es el poder judicial, tanto de la federación, y obviamente esta reforma va a repercutir o tendrá a repercutir en los poderes judiciales del Foro Común de los estados. Correcto. Habla sobre el sentir de los trabajadores. Creo yo firmemente que los canales de comunicación ya están puestos en los foros de la reforma que la doctora Claudia Sheinbaum, ya después del gran presidente Andrés Manuel López Obrador, dejó en manos de un grupo de expertos y de legisladores profesionales, como es el caso de nuestro amigo Gerardo Fernández Noroña, quien está llevando a cabo, junto con Lenia Batres y otros grandes representantes, foros donde cualquier persona puede escuchar, discutir y hablar, o incluso plantear propuestas de la reforma judicial. Esto me recuerda al caso, el mismo diputado Noroña, el caso que vivió en Coahuila, donde el actual gobernador, recién electo gobernador de Coahuila, dicen que mandó gente, grupos porriles, disfrazados de trabajadores del Poder Judicial, o quizás si sean trabajadores del Poder Judicial, tenemos que investigarlo a fondo, a tratar de romper los foros. Cuando, sin embargo, a mí me llama la atención, dentro de estos incidentes que tuvo el compañero Noroña, que el representante del sindicato del Poder Judicial empieza poco a poco a quererse desmarcar de la tendencia o de la línea que ha dado Norma Piña Hernández a algún grupúsculo o grupo pequeño, porque no son todos, de los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, que ha dicho es que están amenazados sus derechos, todo lo que han conseguido, y eso lo abordaremos más adelante. Sin embargo, creo que los espacios de diálogo, inclusive para la clase trabajadora, a la cual yo respeto como marxista, como socialista, creo que la clase trabajadora debe de ir primero, y creo que la 4T, Morena, Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum y el diputado Noroña lo tienen muy en claro, que la clase trabajadora va primero y que sus derechos no se van a trastocar.
en ningún momento se va a trastocar los derechos de la clase trabajadora. Incluso el mismo Noroña, en sus canales de redes virtuales y en los foros, anuncian en qué estado de la República va a estar en los foros, invita al diálogo. Incluso, insisto, en sus redes virtuales ha invitado al diálogo acerca de la reforma y a los trabajadores también a expresarse acerca de la reforma al Poder Judicial, lo cual, aquí viene una puntualización. Creo que a lo mejor la derecha, el priismo, el panismo, el agonizante ya muerto PRD, piensan o pensaban que nuestra reforma se parecía a la reforma estructural de Peña Nieto. Las reformas estructurales de Peña Nieto decían que iban a transformar al país y bla, 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 bla. Y los derechos que trastocaban y los intereses que trastocaban eran de la clase trabajadora. Nunca vi a esa derecha conservadora de hoy que tanto le preocupa a la clase trabajadora. Ahora sí son marxistas, ahora sí son socialistas, o son hipócritas. Porque la clase trabajadora, cuando una reforma estructural sencillita, un ejemplo sencillo, la reforma educativa, que fue 100% laboral, de carácter laboral, que quiso destruir los alcances de las luchas históricas del magisterio, los derechos históricos conquistados por el magisterio, entre ellos su derecho a una plaza y a la seguridad laboral, los trastocaron, los hicieron picadillo. ¿Y qué dijo la Corte en aquel entonces? Es constitucional, es legal. Porque ahí sí, hoy se quejan, y lo veía yo en la Facultad de Derecho, de que nunca habían visto una corte tan, cuando Saldívar Lelo de la Herrera presidente me daba risa, decía, nunca he visto una corte tan inclinada ante el presidente, tan subordinada. Por favor. No, también la corte cuando se descubrió que Peña Nieto plagió su tesis, dijeron que ya era un hecho consumado y no se podía hacer nada. Cuando los maestros ampararon para conservar sus derechos, dijeron, no se puede hacer nada, la reforma es constitucional. Cuando inclusive todo derecho se sabe que no puede ir para atrás, no puede ir en detrimento de los derechos alcanzados por cualquier grupo, clase social o persona que haya conquistado algún derecho. Y a los maestros pregúntenles, los corrían, incluso teniendo bases, teniendo sindicato, y el sindicato no hizo nada. Y ahora son héroes los trabajadores de ese grupúsculo pequeñito de trabajadores del Poder Judicial de la Federación que están defendiendo a la clase trabajadora. Por favor, ese cuento nadie se los cree. Nunca han estado a favor de la clase trabajadora en siglos, en años, en décadas, nunca. Creo que desde el gran partido conservador de Lucas Alamán nunca les ha interesado las clases oprimidas. Primero, por un sistema que estaba entre el feudalismo y el precapitalismo en México, y ya al PRIAN, al PAN, sobre todo que nació en los años de la Guerra Mundial como una quinta columna falangista española y del fascismo alemán e italiano, menos les interesaba la clase trabajadora. Y al PRI, al menos al PRI neoliberal, de la Madrid para acá, mucho menos le ha interesado la clase trabajadora, sino la gran burguesía, los intereses de la gran burguesía que sí, al momento, están salvaguardados en la Suprema Corte de Justicia y en el Poder Judicial de la Federación, que siempre ha sido un gran eslabón de la burguesía y de los intereses capitalistas. Entonces, que no me vengan con hipocresías y dobles discursos. Y sí, el Poder Judicial ya está politizado. Nos dicen, no politicen la reforma judicial y al Poder Judicial, cuando ya lo está. Repito, es un poder al servicio de las minorías, de los ricos, de la burguesía, de los intereses de los grandes capitales. Ejemplo, lo que hacen con Salinas Pliego, al grado que el ministro Luis María Aguilar Morales escondió o guardó en su cajón documentos judiciales y casos judiciales que afectaban a Ricardo Salinas Pliego. ¿A poco a la gente común y corriente le ayudan tanto? Claro, a lo mejor sí te ayudan tantito, poquito, con una lanita. Pero a los grandes capitalistas, ¿por qué les esconden todo? ¿Por qué los defienden ante todo? Son preguntas que nos dejan mucho que pensar. Incluso podemos decir que también nos dicen, es que la carrera judicial. Es cierto que la carrera judicial existe, que ha funcionado, a lo mejor vamos a darles la oportunidad para jueces de distrito, para puestos pequeñitos. Pero recordemos que Aguilar Morales, otra vez, tiene a su hija odontóloga,
con una plaza de secretario de estudio y cuenta en la Suprema Corte de Justicia de la Federación. Que en la Suprema Corte y en el Poder Judicial de la Federación hay mucho nepotismo, que la carrera judicial a lo mejor existe, pero es muy pequeña o es una microfantasía en un poder donde el nepotismo y las relaciones familiares y el amiguismo o el compadrismo sirven para llegar lejos. Incluso algunos directores de las facultades de derecho de algunos estados del país llegan a meter en el foro común a sus hijos, a sus ahijados, a sus familiares, aunque aún no hayan terminado la carrera de derecho o sean simplemente chefs. Entonces, ¿dónde está la carrera judicial? ¿Cómo se le va a respetar a los compañeros trabajadores el que puedan dejar de ser de un puesto administrativo pequeño, puedan llegar, ¿por qué no?, a postularse para ministros de la Suprema Corte, para magistrados de un tribunal colegiado que ahora se llaman plenos regionales, o de un tribunal de apelación que antes eran los unitarios? O sea, creo que democratizando al Poder Judicial, siguiendo hacia adelante con la reforma, vamos a poder llevar a cabo una verdadera carrera judicial. Y además, luego nos critica la derecha, es que cualquier hijo de vecino va a llegar a ministro. O sea, no hemos visto o no han visto ni siquiera qué viene planteado en la reforma para saber si realmente vamos a exigir que sean abogados, que tengan cierto perfil académico, social, político. O sea, también es un poder especializado. ¿O qué? ¿O vamos a optar como también se podría, como en Estados Unidos, que en el jurado cualquier ciudadano puede serlo, aunque sea analfabeta, o sea, si no analfabeta, al menos que tenga una preparación elemental o que no sea abogado? Y son los que realmente deciden quién es culpable y quién no. Un país tan democrático donde también se eligen en muchos estados, en la mayoría de estados se eligen a sus jueces, y que cualquiera puede llegar a ser jurado en un proceso tanto penal, civil, administrativo, etcétera. Y ahora aquí el clasismo de derecha siempre preocupado de que las mentes más preparadas lleguen y creyendo que la gente del grueso de la población es inepta, no está preparada o es, como decían algunos, un salvaje, con un clasismo totalmente rancio, violento, lleno de odio hacia las clases no privilegiadas o las clases mayoritarias en México, que son los que están llevando e impulsando esta revolución, porque el pueblo mexicano ha hablado. Y creo que la derecha, su gran error es que no se ha dado cuenta que está desconectado de la gente, que la gente ya habló, ya decidió y está apoyando el proyecto que consideran es aliado a ellos. Creo que a la derecha le hace falta más reflexión, más autocrítica, tratar de ver al México real del que se están desconectando, se están privando o alejando totalmente de ellos, y tratar de, por su propia salvación, hacer un ejercicio crítico real, leer un poquito más, ser más críticos y, ¿por qué no?, hasta inyectarse un poquito de Marx. Incluso un ejemplo sencillo, la derecha estadounidense, la más fuerte, está en el Partido Republicano, muchas veces lee a Marx para saber cómo piensa el enemigo o el contrincante. Creo que les hace falta también ser autocríticos, acercarse y formarse. Esta es mi respuesta. Estoy muy agradecido con Rodrigo, con mi gran compañero y amigo de la facultad. Un placer haber dialogado contigo y dar una sencilla respuesta. Esperemos seguir adelante, vernos el próximo viernes. Y aquí estamos, su amigo Ernesto Conde Paredes. Espero saludarlos el próximo viernes. Hasta pronto.